Ese escenario de película, desde luego un lugar para pasear tranquilos, despacios, poco a poco y paso a paso, como nos gusta hacer aquí en Miradas Viajeras. Un lugar donde, como siempre decimos, las piedras hablan y la luz va diseñando sombras que te van contando historias. Vamos a descubrir su judería, vamos a descubrir su plaza mayor, por supuesto, su castillo y algunos secretos que te contamos en el próximo reportaje. En la comarca aragonesa de las Cinco Villas se encuentra, protegida en una elevación rocosa, Sos del Rey Católico, conocida así por ser la cuna de nacimiento de Fernando de Aragón, el que posteriormente se uniría con Isabel de Castilla para crear el Reino de España y finalizar prácticamente la Reconquista tras derrotar a Boabdil en Granada. Localidad fronteriza, plaza fuerte, vigilante del límite territorial de Aragón y Navarra, que desde el siglo X tuvo gran importancia por ser, precisamente, ese punto de control entre uno y otro reino. Asentado sobre la Peña Feliciana, destaca por encima de las construcciones de piedra su castillo, que es quien dio realmente origen a la villa. Si bien es cierto que se han encontrado vestigios romanos en la zona, todo indica que el emplazamiento real arranca en el siglo X, cuando toma la población Ramiro I y la incorpora al Reino de Aragón. Su visión exterior es espectacular, destacando el recinto amurallado que anuncia lo que se va a poder encontrar cuando se atraviesa alguna de sus 7 puertas, en especial la conocida como el Portal de Zaragoza. Por él se adentra en la calle Mayor, la de Fernando el Católico, que permite llegar al ayuntamiento observando a un lado y otro de esta calle y de las estrechas aledañas las hermosas casas de piedra, los aleros de madera o las sillerías de sus fachadas, sin olvidarnos de los escudos grabados también en las fachadas. Calles empedradas que recorrer con calma, pasear oteando las ventanas góticas en cada noble edificio o las sencillas enrejadas de los callejones que ocultan, con un sonido del silencio, las historias aquí vividas en otro tiempo. Es un viaje al pasado, al medievo, como puede apreciarse gracias al alto grado de conservación de todo su casco urbano. Situándose en la Plaza Mayor y antes de subir hacia el castillo, hay que acercarse al Palacio de los Hadas, donde la tradición y la leyenda cuentan que nació Fernando, futuro rey de Aragón. También es interesante el Palacio Español de Niño, la lonja medieval y, como colofón, el castillo de la Peña Feliciana del siglo XII, los restos de la actualidad, donde destaca su torre del homenaje. Y al atardecer, salir de la población y recorrer, acompañando al sol que se despide, el recinto amurallado, el que podríamos llamar Camino de Ronda. Impresionante, la verdad es que ver estas imágenes, este tiempo dedicado a Sos del Rey Católico, te llevan a un mundo diferente, te llevan a una historia, a una leyenda, te llevan a conocer precisamente las raíces de nuestro país y la historia de España, Felipe. Sí, señor. Hemos pasado de un pueblo medieval francés a un pueblo medieval para mí más interesante, bueno, quizá porque me toca bastante, me gusta mucho la figura de Fernando el Católico, a un pueblo medieval mucho más interesante en un límite entre Navarra y Aragón. Un pueblo donde, bueno, cuando te entres por sus calles, vives lo que es el medievo, vives lo que son lo que comentamos, las piedras que te hablan, ¿no? Vives una situación y una historia que es espectacular, Calles empedradas, edificios de piedra, palacios, el castillo, torres... El castillo de Rosada, donde teóricamente nació Fernando, que sería posteriormente rey de Aragón, y luego Fernando el Católico, rey de España, cuando se casó, de una forma muy curiosa, cuando se casó con Isabel de Castilla, y una historia muy espectacular. Y es por qué se llama Sos del Rey Católico y por qué nació allí Fernando. Pues venga. Pues muy fácil, mira, estaba en plena guerra, siempre ha habido
hasta prácticamente el siglo XVI, siempre ha habido un conflicto entre Navarra y Aragón, ¿no? Navarra era independiente, Aragón quería que se anexionase, y hasta que por fin consiguió Fernando el Católico unificar los dos lugares, pues había un conflicto. La madre de Fernando se encontraba en sus últimos días de embarazo y no quiso que su hijo, que estaban en pleno conflicto, no quiso que su hijo naciese en Navarra. Entonces aguantó, y dice la historia que aguantó hasta que llegó a Sos, cruzar hasta llegar a Aragón, y en el Palacio de los Hadas se alojó y allí dio a luz a Fernando. Un lugar cargado de historias y de leyendas. Un lugar, como te decía antes, para descubrir despacio, paso a paso y poco a poco, descubriendo rincones, callejuelas, plazas, pero fundamentalmente para recorrer por la tarde, porque realmente la imagen al atardecer es espectacular. El juego de luces, ya sabemos, siempre nos ha gustado a nosotros el atardecer, con las luces, las sombras, que te descubren rincones nuevos. Bueno, de todas formas, estamos volviendo mayores, Felipe. Yo ya estoy muy románticos, no sé. Yo ambas cosas, mayor y romántico. Déjame que presente también en este punto a Raquel de Gregorio, es guía turística de Sos del Rey Católico, que nos acompaña en esta tarde. Raquel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora sí, ahora ya te escuchamos bien. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que guiar al viajero por Sos del Rey Católico, todo un privilegio, pero además estoy convencido que cada día una historia diferente. Así es, así es. Es todo un privilegio acompañar a los visitantes, pasear por el medievo que habéis dicho de Sos del Rey Católico. Oye, si me tuvieras que contar un lugar, una esquina, un rincón espectacular de Sos que para ti tiene una magia especial, ¿cuál sería? Bueno, eso es imposible decirlo en Sos, porque en Sos el mayor encanto es que todo el pueblo es un monumento. Sí, señor. Yo me quedo con eso. Es un escenario de película donde vamos a encontrar, por ejemplo, esa judería que a mí personalmente me encanta. Barrio Alto, ¿no? Que es como se define. Y es espectacular, merece la pena. Es decir, cuando te metes dentro de Sos, lo que decía antes, te imbuyes en la Edad Media. En la Edad Media, dura y pura, porque además es un lugar que ha sabido conservar su idiosincrasia de toda la vida. Es decir, es un pueblo que, bueno, tiene su modernidad, evidentemente, pero es un pueblo que ha sabido conservarse, yo creo que incólume en lo que es los edificios nobiliarios, lo que es el castillo, lo que es en general las calles, comentábamos, empedradas, lo que es su verdadero razón de ser. Oye, Felipe, para ti, ese rincón especial de Sos del Rey Católico. Pues mira, al atardecer he dado una vuelta por la muralla, por el camino de la muralla, y recorrer toda la muralla viendo lo que comentábamos antes, viendo cómo la luz va cayendo, va incidiendo en las piedras. Oye, hablando de la muralla, Raquel, a mí me gustaría, para todo aquel que no conozca Sos del Rey Católico, me gustaría que le narraras brevemente los imprescindibles. Y luego te voy a preguntar, para todos aquellos que lo conocemos bien, algún secreto que nos puedas desvelar y que nos haga volver. Bien, bueno, pues en Sos hay que entrar por una de las 7 puertas de acceso al recinto amurallado. Sí, señor. Yo me quedaría con el Portal de la Reina, para mí es la más bonita. Entramos y llegamos al centro neurálgico de Sos, a la Plaza de la Villa, donde tenemos el soportal donde se realizaba el mercado en la Edad Media, el ayuntamiento y el colegio. Y desde ahí subimos a la parte más alta y más antigua de Sos, donde se encuentra para mí la joya arquitectónica que tiene esta villa, que es la iglesia de San Esteban. Sí, señor. Sobre todo su cripta, que conserva pinturas murales catalogadas entre las mejores que hay en Europa. Bueno, algunos secretos imprescindibles. Bueno, hemos coincidido en ellos, pero tú también seguro que en los alrededores de Sos hay cosas que ver, ¿no? Sí, hay 2 castillos o 2... voy a decir trozos, mal dicho, entre comillas, el castillo de Reuta y el castillo de Añués, que yo creo que siempre merece la pena, una vez que estás allí, después de verlo, darte un paseo, aunque desgraciadamente están bastante deteriorados. Pero bueno, hay que aprovechar las circunstancias y seguir viendo restos medievales. Oye, hay un santuario extramuros del que no me habéis hablado ninguno de los dos todavía. Claro, que te hable ya del famoso convento que hay un convento maravilloso. Raquel, ese santuario extramuros, que es otra de las joyas de Sos del Rey Católico. Es un convento extraordinario. Sí, a 1,5 kilómetros tenemos el convento de Valentuñana,
Hoy está ocupado por una pequeña congregación de agustinos recoletos. Se puede visitar la iglesia de estilo barroco y el claustro. Y yo me quedo con la panorámica que hay desde allí abajo, desde el convento hasta el conjunto de Sos, que es de postal. Sí, señor. Sí. Oye, y si te pregunto por la Plaza de la Sartén. Sí, pues es uno de los rincones, creo que más fotografiados de Sos. Está en el centro neurálgico del barrio judío, justo en la parte de atrás de la casa donde nació Fernando el Católico, el Palacio de Sada. Y bueno, pues es uno de los rincones, yo creo que más pintorescos de la villa de Sos del Rey Católico. A mí particularmente os iba a decir que es uno de los lugares que más me gustan, Sí. en el que me gusta detenerme, pararme, mirar alrededor, hacer una vista de esas 360 grados y descubrir un montón de momentos, ¿no? De instantes que nos gusta contar. Y luego no hay que olvidarse de otro edificio menos nobiliario, pero muy importante, donde está ubicado el Parador de Turismo. Sí, señor, es verdad. Un edificio muy interesante que por lo menos merece la pena tomar café y darse una vuelta por él. Oye, y me hablabas también del castillo, ¿no? El castillo es impresionante, sobre todo la torre del homenaje que tiene es impresionante, es impresionante. ¿Alguna historia? Bueno, a priori no tengo así ahora mismo ninguna, pero buscaremos alguna para un próximo programa contarlas, ¿no? y contarlo. Sí, aquí en SOS lo importante, para mí, lo más importante es la figura de Fernando, una figura que es un poquito controvertida en algunos casos posteriormente, después de con su matrimonio, cómo fue el matrimonio con Isabel y luego algunas actuaciones que tuvo en la regencia tras la muerte de Isabel la Católica, pero para mí lo fundamental es saber que estoy en un sitio donde nació uno de los personajes gracias al cual yo creo que se consiguió unificar España y conquistar una ciudad tan maravillosa como es Granada. Carlos, sos del Rey Católico, ¿lo conoces? Sí, he estado allí. ¿Qué sensaciones tienes? Venga, un recuerdo, una emoción. Sobre todo eso, piedras por todas partes, pero armonía, ¿no? O sea, porque a veces vas a otras ciudades o otros pueblos que hay mucha piedra, pero o está deteriorado o no está bien conservado. Aquí realmente ves armonía por todas partes, ves historia en cada rincón, en cada esquina, y también tengo muy buen recuerdo del castillo, de la torre del homenaje al atardecer. Es espectacular estar allí viendo el atardecer. Raquel, hemos hablado de la iglesia de San Esteban, que efectivamente para mí es una de las grandes joyas, o la gran joya de este municipio, pero también hay que contar que en Sos del Rey Católico hay un escenario de película, es un pueblo en el que se han rodado algunas películas importantes de la cinematografía española, pero que es que en sí mismo el pueblo es un decorado en el que poder hacer cualquier grabación de cualquier telefilm. Sí, es vivir en el medievo. Pero bueno, si hablamos de cine, pues la película más famosa que se rodó aquí en Sos, que creo que todos hemos visto en alguna ocasión, es la famosa película de La Vaquilla, del director Berlanga, y de hecho se quiso hacer un homenaje y tenemos un conjunto escultórico de 12 sillas que están repartidas en los diferentes escenarios donde se rodó la película, y cada silla hace referencia a un actor. Si vienen a visitar SOS, pues también les aconsejo que hagan este recorrido temático de esta película. Y también hace unos 6 años aproximadamente se rodó en SOS bastantes escenas de la serie La Catedral del Mar. Eso es. Estuvimos inmersos en el siglo XIV durante 8 o 10 días y la verdad es que fue interesante. Una serie espectacular que recomiendo a todos nuestros telespectadores porque de verdad merece la pena. Es una serie increíble que narra la historia de esa Catedral del Mar en Barcelona y de verdad espectacular. Vamos a ir terminando este bloque. Raquel, antes te preguntaba los imprescindibles y te avisaba que te iba a preguntar por algún lugar, algún rincón especial que los que conocemos bien esa localidad aún nos puede sorprender. Bueno, por supuesto que hay que hablar del edificio más emblemático de Sos del Rey Católico, que ya habéis apuntado, que es la Casa de los Sada, Sí, el Palacio de los Sada, donde nació Fernando el Católico. Habéis hablado un poquito antes de esta figura y por supuesto que os invitamos a visitar esta casa donde tenemos un centro de interpretación, un centro de historia sobre la vida y la época del rey. Raquel, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros, por haber acercado un poquito más Sos del Rey Católico a todos los telespectadores. Oye, un lugar donde todo aquel que quiera empezar a enamorarse de Sos del Rey Católico pueda encontrar toda la información que tenéis. Así es.
Este palacio también acoge la oficina de turismo y estaremos encantados de poderlos recibir. Pues desde luego esa debe ser la primera parada para conocer Sos del Rey Católico. Raquel de Gregorio, guía turístico de este rincón del mundo maravilloso. Muchísimas gracias. A ustedes por habernos invitado. Muchas gracias. Felipe, muchísimas gracias. Un sitio increíble que hay que visitar. Hay que visitar, y lo que decía ella, desde el Palacio de Berantuñada, del monasterio mirar hacia arriba y ver todo el conjunto al atardecer. Carlos, un sitio imprescindible en la agenda del buen viajero para el próximo fin de semana, por ejemplo. Sí, el otoño me parece una época extraordinaria para ir allí, muy buena gastronomía, o sea, perfecto. Y alguna casita de las de con chimenea, mantita, tarde, copita de licor y disfrutar de toda la esencia de esas piedras que hablan, ¿eh? Sin duda alguna, el otoño es perfecto para casas rurales, y una región como Aragón está llena con muchos alojamientos con encanto.